Buen día. Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la clase de Derecho Penal, parte general. Como ustedes saben, bueno, pues la cuarentena implica que tengamos que hacer algunas clases en línea o en video para poder seguir interactuando con los alumnos de su ciclo que no ha terminado. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre las categorías simbólicas en el pensamiento sistémico y penológico de Gunther Jacobs, que aparece en el libro de la página 259 a la página 333. Y por lo que iniciaríamos sería en relación con el pensamiento simbólico. ¿Qué es el pensamiento simbólico? Bueno, un pensamiento simbólico tiene que ver con un pensamiento que no tiene mucha conexión con la realidad material que vivimos, sino que más bien este pensamiento tiene una conexión primaria con los símbolos y a través de estos símbolos nos representamos la realidad. Eh, el capítulo empieza hablando del desprestigio precisamente del pensamiento simbólico, puesto que precisamente por no tener una conexión fuerte con la realidad, pues es un pensamiento que puede estar desconectado y no atender a los problemas reales de nuestra existencia. Sin embargo, pues bueno, todo el pensamiento penal tiene una forma de pensamiento simbólico, ya hemos comentado en clase, que inclusive, bueno, pues la significación que le damos a la realidad es a través de un simbolismo. Por ejemplo, el policía es un ser humano, empieza a ser una autoridad a partir de que una norma le confiere atribuciones, le confiere facultades, y entonces lo vemos como una autoridad que tiene una legitimidad para dar órdenes. Una cárcel es solamente concreto y acero, pero es a partir de las normas, a partir de su significado simbólico, cuando lo podemos concebir como un espacio de castigo. Bien, pues hay una utilidad simbólica en el pensamiento penal, y esta utilidad pues tiene que ver precisamente, dice Gunther Jacobs, con el significado que le damos al derecho penal a través de las normas jurídicas, entre ellas precisamente las obligaciones, nuestro rol como persona dentro del sistema, eh, y ese rol pues aparece precisamente como eh, una función que debemos de realizar dentro del sistema. Ese simbolismo es un simbolismo normativo. Básicamente, pues el rol de persona, las obligaciones que yo tengo en relación con el sistema y con la sociedad, pues aparecen descritas a través del derecho penal, y su función que tiene que ver con esta aceptación del sistema, ¿no? El sistema, mientras sea aceptado, pues podemos considerarlo como eh, útil para regular la organización de la sociedad. Eh, y bueno, pues el sistema es encargado de regular precisamente esa complejidad, ¿verdad? Nos menciona el libro sobre la autorreferencialidad, que finalmente es una situación que se ha manejado mucho en la teoría de Gunther Jacobs en relación con la cuestión autopoietic, ¿verdad? El sistema, el concepto de autopoiético aparece en sistemas, o aparece por primera vez en sistemas biológicos. No hay dos autores que manejen el concepto de autopoiético en el sistema biológico, que es un sistema que finalmente se crea solo, ¿no? Aparece solo, se desarrolla solo, se evoluciona solo, además a través de la configuración de las células y a través de la aparición de los organismos y la evolución de esos organismos hasta crear un sistema complejo. Bueno, en el sistema social de, que, que maneja no Gunther Jacobs propiamente, sino otro autor, que es en donde Gunther Jacobs se apoya mucho, que es precisamente Niklas Luhmann. Niklas Luhmann hace referencia a este sistema autopoiético en el sentido de que el sistema social tiene varios subsistemas
que se van organizando solos, ¿no? Entre ellos especialmente el derecho. El derecho es un sistema autopoyético porque se va creando solo, va creando sus normas, va adecuando sus normas a la realidad, va evolucionando como sistema y va generando precisamente castigos a quien no obedece el sistema. Tal es el caso del derecho penal, que crea sus prohibiciones a través de normas jurídicas para proteger bienes jurídicos importantes, y quien incumple con estas prohibiciones pues es sancionado para poder aprender nosotros del sistema, porque el sistema no se niega, sino que se autoafirma a través de la sanción, ¿verdad? La pena como una sanción. Eh, Bueno, nos menciona el autor que pues le han hecho varias críticas en relación con el traslado de la teoría del funcionalismo sistémico de Niklas Luhmann, pero en el capítulo empieza a decir pues que Jacobs no saca todo de la teoría de los sistemas de Luhmann, sino que saca muchas partes de Hegel y de su maestro Hans Welzel. Sin embargo, pues bueno, sí tiene una clara, pues eh, influencia lumiana, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, después empieza a hablarnos sobre la función de la pena. El concepto de pena es claramente simbólico, puesto que dice Luhmann, dice Jacobs, que no tanto tiene que ver mucho con el castigo, ¿verdad? Si bien es cierto, que la persona tiene estatus de persona, y ese estatus de persona es a través de esta función simbólica, o sea, la persona es un símbolo, puesto que no existe en la vida real, es una creación de tanto la teoría de sistemas de Luhmann como la teoría del derecho penal funcionalista de Gunther Jacobs, puesto que es persona aquel que se comporte conforme a los roles. Hemos comentado en clase pues que todos tenemos varios roles que desempeñamos de manera simultánea en la vida, ¿no? En mi caso concreto, pues de profesor, pues tengo que asumir el rol de profesor y tengo que cumplir con mis funciones y mis obligaciones de profesor, que son las funciones, son funciones jurídicas, son obligaciones jurídicas que impone el rol de profesor, como es dar clases, y bueno, pues los alumnos pues también tienen su propio rol, pero no nada más, en el caso particular mío, soy profesor y creo que ahí podemos ubicarnos todos, ¿no? Soy padre de familia, soy conductor de vehículos, soy ciudadano, soy esposo, soy hijo, soy hermano, y cada rol implica el cumplimiento de expectativas, eh, porque hay expectativas creadas con los roles, ¿no? El que compran, o sea, los que estamos de repente inmiscuidos en el comercio, comercio internacional, comercio nacional, comercio regional, pues asumimos roles conforme a ese comportamiento, ¿no? Entonces, esos roles que generan esos roles que cumplen expectativas, eh, tienen, tienen que seguir ese papel como si fuera, como hemos comentado en clase, la persona es una máscara, es un rol, es una actuación, y todos tenemos que comportarnos conforme a esa actuación. Bueno, en ese sentido, pues en relación con esta parte, quien incumple con su rol, pues es merecedor de una sanción, es decir, la norma, la pena, se encarga, que también es un símbolo, ¿ah? La pena cumple esa función simbólica de reafirmar el derecho penal. Hemos comentado en clase que es la negación de la negación, puesto que quien no está inmiscuido en su rol, quien no se comporta como persona, deja de ser persona, se convierte como individuo y no es una persona jurídica, es un individuo parte de la naturaleza.
Y entonces la norma, la pena en todo caso, tiene la función de negar que él se comporte como individuo en la naturaleza. Es la negación de la negación, porque el otro ha negado ser persona al incumplir con los mandatos del derecho, y entonces pues la pena cumple esa función simbólica de negación de la negación, y tiene como fin pues volver a posicionar a la persona en su rol de persona, o sea, que aprenda el sistema. Sin embargo, pues sí, Jacobs ha comentado en algunos otros capítulos que la pena tiene una función de producir dolor y castigo. Sin embargo, en este capítulo nos dice que Jacobs ha pasado como que una evolución en el concepto simbólico de la pena, y nos ha dicho que más allá de que tenga esta función de castigo y dolor, tiene una función de restablecer el orden, de reestructurar el orden. Y entonces nos dice que es más importante que nosotros asumamos las normas jurídicas, las aprendamos y las aceptemos como parte de nuestro sistema, y que finalmente no es tan importante el castigo de la sanción, sobre todo un castigo corporal. Es más importante que nosotros podamos darle el valor al sistema y a las normas, y que inclusive la pena en el derecho penal puede, puede llegar a quitársele esa función de dolor y vérsele más como una función simbólica, es decir, inclusive con un apercibimiento, ¿no? Como que nos hagan un juicio y nos digan nos hemos salido del rol, que hemos desobedecido el sistema penal, y que en todo caso la sentencia que nos declara culpables de haber roto el orden jurídico penal, esa pudiera ser inclusive suficiente para que podamos aprender que no nos hemos comportado como personas, nos hemos comportado como individuos de la naturaleza. Ese reproche, esa reprobación del derecho penal, esa función que tiene la pena, que puede ser simbólica, puede caber inclusive en un apercibimiento, en una, pudiera llegar a ser como una especie de amonestación jurídica, y esta amonestación pudiera ser suficiente para algunos delitos, tal vez, obviamente, delitos muy leves, ¿verdad? Para podernos reincorporar como personas en el sistema jurídico. Claro, pensar que solamente una amonestación, un castigo, el enjuiciamiento, etcétera, etcétera, es la función, si con eso se cumple la función de la pena, pues está bastante alejado de la realidad, ¿verdad? Lo cierto es que hasta el momento, y Jacob lo reconoce, no se puede abandonar la parte del dolor, del castigo que tiene que ver con la pena. Es decir, bueno, no es tan simbólica, pues la función de la pena tiene que cumplir sobre todo para delitos más graves, como pues la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, el homicidio. Pues la pena tiene que cumplir con una función, pero esa función, nos dice el autor, tiene que ser vista desde el modelo no tanto de la retribución, sino más bien de la postura de la teoría de la prevención general y prevención especial. Entonces, una pregunta, pues, bueno, más bien, más que pregunta, que porque esta clase va dirigida a los alumnos de segundo A, pues como tarea, tienen que investigar qué es la prevención especial y qué es la prevención general, cuál es la prevención especial positiva y negativa, y cuál es la prevención general positiva y negativa, y me van a hacer el favor de hacer un ensayo sobre la prevención general y especial, que este ensayo consta pues de escribir en cuatro cuartillas, tres cuartillas, un resumen de la teoría preventiva de la pena, general y especial, negativa y positiva, y tres cuartillas van a escribir sobre su opinión personal, una particular opinión personal, lo que ustedes piensan, ¿verdad? Esto me lo pueden hacer llegar a través del correo que aparece en la página de Derecho Penal Parte General, pero el correo es de león-márquez@hotmail.com.
o a través de WhatsApp, que es a través de mi teléfono, que sería, mi teléfono es el 87 14 11 99 20. Bien, entonces estamos hablando de esta prevención, ¿no? La pena pues cumple con la función de una prevención este, general y especial. Prevención general porque le enseña al resto de los ciudadanos a no violentar el derecho, ¿no? La amenaza penal es inhibitoria en general para que pues cometen delitos. Y la prevención especial pues tiene que ver con el castigo efectivamente impuesto a la persona para que ella aprenda pues que la amenaza no es en vano, sino que también se le infringe ese castigo y ese dolor, que es uno de los, uno de los eh, fines que la pena se propone, ya no tanto en el dolor, porque en el dolor sería una retribución, pero sí en ese aprendizaje que viene después de la retribución, para que aprenda de que finalmente debe obedecer el derecho penal, que se debe posicionar como persona, que si quiere pertenecer a un grupo social, debe de asumir seriamente su rol, de pensar que ese rol es importante, ¿no? Entonces, eso tiene que ver precisamente con el infractor, ¿no? El infractor pues es una función simbólica del derecho penal, porque se pone, eh, bueno, sobre todo en la parte de persona, ¿no? La persona es una función simbólica en el derecho penal, y el infractor es el negador del rol de la persona. Eh, Tal vez el infractor se sale de esta función simbólica y se pone solo en la parte real de individuo de una sociedad, y no como persona en derecho penal. Pero finalmente, bueno, pues son aspectos importantes, ¿no? Y luego maneja el autor a la víctima. La víctima, ahí nos hace una referencia que casi la víctima no se ve como función simbólica, sino más bien como una persona real, una persona que ha sufrido un daño por un delito, a pesar de que tiene derechos como víctima, y que para ella el infractor ha defraudado el rol al cometer un delito que perjudica a la víctima, pues Gunther Jacobs no genera un símbolo en la víctima, sino solamente en el infractor y en la norma, bueno, el infractor como defraudador del concepto de persona, y en la norma, ¿no? Pero a la víctima, bueno, y a la pena, pero no a la víctima, ¿no? Entonces, bueno, ya al final del capítulo, pues el doctor empieza a hablar de la pena, este, la función simbólica que tiene la pena, y es de lo que estábamos comentando hace unos momentos, que la pena puede tener esa función de encauzar a las personas hacia el rol de personas. Bueno, es un capítulo, es un resumen muy concreto sobre el capítulo del libro que estamos estudiando. Eh, pues me gustaría que los alumnos que están viendo esta clase pudieran desarrollar esa tarea que he encargado sobre la teoría de la prevención general y especial. Este, pero bueno, también podríamos variar las tareas para que puedan presentar trabajos más diversos, y otro pues sería que me hicieran los que quieran hacer sobre la prevención, pues bueno, adelante. Los que no quieran hacer sobre la prevención, pues pueden hacer algún resumen de cualquiera de los puntos que hemos visto sobre el capítulo de las categorías simbólicas del pensamiento sistémico y penológico de Gunther Jacobs. Bueno, eso es